de largo. Bueno, vamos a arrancar con uno de los casos clínicos, ¿sí? Es una mujer añosa, esas son las manitos de la señora. ¿Qué les parece ver? ¿Qué ven en la mano? Cuéntenme. Nódulos, ¿A dónde? ¿En qué parte? no sé el nombre, metacarpo, no, Ah, sí, sí, no, o sea, aunque no te acuerdes el nombre, ¿qué es? ¿En la parte En las proximal, distal? articulaciones interfalángicas. En la falange. Bien, se los ven principalmente en esos nodulitos o esos abombamientos o tumoraciones en las interfalángicas proximales y en las interfalángicas distales. ¿Sí? Si ustedes miran para aprovechar el resto de la imagen y ver algunas características diferenciales con otras patologías articulares, la verdad que las muñecas se están desenfocadas, pero se ven bastante bien, y no hay compromiso de las metacarpofalanges. ¿Sí? Esa distribución a predominio distal a veces ayuda en el diagnóstico diferencial. ¿Y qué les dice la cara de la mujer? que es añosa. Que es añosa, una mujer añosa, y esto sugiere, ¿sí? Inclina hacia determinadas etiologías. Entonces, frente a un paciente con patología articular, no solamente importa dónde están ubicadas las articulaciones que duelen, cómo se distribuyen, más allá de que tengan o no tengan inflamación, sino también el grupo etario. No es lo mismo dolor articular en un niño, en un adulto joven o en un adulto mayor. ¿Sí? Esta es una mujer de aproximadamente 76 años que tiene dolor en ambas manos de larga data, ¿sí? De más de un año de evolución, que aumenta con el esfuerzo, si hace actividades manuales y demás, tiene más dolor y empeora el dolor a lo largo del día. Y por otro lado, tiene esos bultitos que mencionaron y la desviación del eje del dedo en alguna de las manos, en alguno de los dedos. Distal. Eh, ¿Qué les dice que el dolor, sí, que esta mujer se levante bastante bien y empeore a lo largo del día, a medida que hace actividad? Que es por Que no un sería un dolor mecanismo, inflamatorio. es mecánico, claro. Bien. Sugiere más un dolor de tipo mecánico y no tanto un dolor inflamatorio. ¿Sí? Un dolor inflamatorio habitualmente, ¿cómo es? Un paciente que tiene un dolor lumbar inflamatorio, una lumbalgia inflamatoria. ¿Cómo se levanta a la mañana? Podría ser que mejora con el movimiento. Sí. El paciente duerme, tiene el descanso nocturno y se levanta duro, como un robot, totalmente endurecido. ¿Sí? Y a medida que va haciendo actividad, el paciente siente que va mejorando. Entonces, el dolor inflamatorio con el reposo o estando quieto empeora y hay un periodo de rigidez que suele durar más de 30 a 40 minutos y a medida que el paciente se va movilizando va recuperando su funcionalidad. ¿Sí? Eso es el dolor inflamatorio. Una lumbalgia inflamatoria, algunas de las características que tiene cuando tienen que diferenciar una lumbalgia inflamatoria de una espondilitis anquilosante, de una lumbalgia mecánica, de una hernia de disco, quizás lo más frecuente, eh, una de las características diferenciales es esa. ¿Sí? Y el dolor mecánico, al revés, con el reposo, cuando se relajan los músculos y la columna no está cargando peso, mejora durante el descanso nocturno y empeora a lo largo del día a medida que el paciente o la persona va haciendo actividades, va teniendo la carga de todo el peso del cuerpo influenciado por la gravedad, entonces va empeorando a lo largo del día. Eso es mecánico. ¿Sí? Bueno, por otro lado, ¿de qué les habla o qué les dice que tiene más de un año de evolución? Esto podría ser una artritis séptica. No, No, por los nódulos. por los Sí, nódulos y porque por el artritis tiempo, ¿no? Si séptica sería tuviese más un agudo. estafilococo dando vuelta y fuese lo que le genera el dolor articular, le come la articulación en días, ¿sí? Y se come a la paciente en poco tiempo. Entonces, la cronicidad, acá hay varias cositas que le sirven para orientarse teológicamente. El grupo etario del paciente,
¿sí? Si es joven, si es adulto joven o si es un paciente añoso. El tiempo de evolución. Hay patologías articulares que son agudas y otras que son más solapadas y que tienden a cronificarse. Hay algunas que son enfermedades crónicas y que tienen reagudizaciones. Por otro lado, la distribución, como mencionamos, sí que afecta a la parte distal de las manos y que además de dolor y limitación funcional, tiene deformaciones óseas con esos puntitos y demás. Si ustedes plantean el escenario clínico de esta paciente, más allá de que todavía no la hayan revisado, ustedes por ahí se animan a pensar en un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico podría tener esta mujer? Artrosis. Bien, bien. El cuadro clínico que se describe acá es altamente sugerente de un cuadro poliarticular de artrosis, ¿sí? Osteoartritis, que es una enfermedad principalmente degenerativa por desgaste articular. Bien. Esas son las radiografías, ¿sí? Muchas veces el diagnóstico acá es clínico, si quedan dudas, uno puede hacerle algún método complementario para ver si hay algún depósito de cristales a nivel de articulación y eso que me sugiera otra entidad que lo voy a pensar en algunas situaciones muy particulares. Pero acá me parece un cuadro poliarticular de una artrosis, entonces se le pidió una radiografía y ven algo en la radiografía. Tipo un aumento Eh, de blandas. A a ver, nivel, sí, creo que a dale. El nivel de las espacio, articulaciones metacarpo más distales, como que se perdió un poco lo que sería la articulación, puede ser, Bien, el espacio perfecto. el articular, espacio es articular. radiopaco. Si ustedes miran las muñecas, ¿sí? Las internías articulares están perfectas, ¿sí? Perfecto, Ujú. perfecto. Si miran las metacarpofalángicas, ¿sí? El espacio, que es un espacio virtual, porque en realidad lo que hay ahí es cartílago, ¿sí? El espacio está intacto. Y apenitas tiene una bandita muy sutil, blanquita acá, que es la cortical ósea. Si miran las interfalángicas proximales, también está conservado, se ve perfecta la anatomía, ¿sí? Ahora ya cuando tratan de ir a las interfalángicas distales, no solamente se pierde la interlínea articular, ¿sí? No solamente se pierde la interlínea articular, sino que además, ¿qué otra cosa les llama la atención de ahí? ¿Qué más ven? Compárenla con la de abajo. ¿Qué otra cosa ven? Disminución de la densidad ósea. Hay un cambio en la O- densidad ósea, en realidad lo que sucede disminuye el espacio articular de forma simétrica y por otro lado, ¿sí? Hay un refuerzo, ¿sí? Un refuerzo del hueso en esa zona. Hay esclerosis subcondral. ¿Y qué más ven? Miren cómo termina acá, esta partecita. Liso, prolijo, y acá viene y hace como una punta para acá. Perdón, hace como una punta para este lado. Eso se llama osteofito, son proliferaciones óseas y es lo que ustedes clínicamente ven como los nódulos de Heberden o, si son proximales, los nódulos de Bouchard. ¿Sí? Clínicamente es una artrosis y radiográficamente es una artrosis. ¿Sí? Acá tienen algo de la definición, esto lo saben, pero lo más importante es qué harían con esta mujer. Esta mujer está con dolor y con limitación funcional por el dolor, por lo cual el objetivo terapéutico a corto plazo va a ser el alivio sintomático. ¿Sí? Es importante tener en cuenta para el alivio del dolor que la artrosis no es una enfermedad inflamatoria, sino que, a diferencia de la artritis reumatoidea y demás, la artrosis es más bien un cuadro degenerativo y que el dolor viene por el roce y la fricción articular en una articulación que ha perdido la congruencia y la alineación correcta. Entonces uno tiene que tener en cuenta todo eso. ¿Qué estrategias usarían o qué tratarían, qué alternativas terapéuticas tienen para el manejo del dolor en esta paciente? ¿Qué les parece? Y principalmente podrían ser paracetamol o AINES, de última
si es AINES podría ser un diclofenac, Ok, y si no opiáceos, que serían un poquito más fuertes. bueno. Eh, ¿Por qué separás el AINE del paracetamol? Y porque son dos grupos farmacológicos distintos, tienen una manera distinta de actuar. Ajá. El, ¿Y qué los diferencia AINES tiene? actúan. Los AINES son más que nada antiinflamatorios y el paracetamol es más que nada para un dolor, bueno, que no sería tanto inflamatorio y podría ser actúa, no me acuerdo muy bien, me parece que actúa a nivel de la vía del dolor, era más a Bien, nivel bien, sistema bien. nervioso O sea, central. son principalmente analgésicos, el paracetamol es principalmente analgésico y casi nada antiinflamatorio. Los AINES convencionales, como el ibuprofeno, el diclofenac, ketorolac, naproxeno, no solamente son analgésicos, sino que también son antiinflamatorios, ¿sí? Como concepto general. Entonces, el paracetamol es muy bueno para algunas situaciones de dolor que vamos a mencionar. ¿Y alguna otra cosa le indicarían? Ejercicio, que mueva, movimiento. Santi, escuchame una cosa, y si lo comparás con el resto de las estrategias que mencionamos, que AINES, paracetamol, ¿qué es más importante? Y yo creería que el movimiento Ujú. va, Bueno, que nada. la única, sí, las únicas estrategias que demostraron frenar la evolución de la enfermedad, ¿sí? Frenar la evolución de la enfermedad y reducir algunas complicaciones relacionadas es el descenso de peso, es decir, tener un peso, ¿sí? Dentro de lo normal y la actividad física, ¿sí? Para una articulación que no es solamente el hueso, el cartílago hialino y el otro hueso del otro lado, ¿sí? O los meniscos, sino que todas las partes blandas que están alrededor son importantes, la cápsula articular, los tendones, los ligamentos, todos son importantes junto con la masa muscular y eso le va a permitir trabajar de forma óptima y limitar la cantidad de presión que ejerce y por ende el grado de destrucción que va a tener. Un paciente que tiene artritis de rodilla, artrosis de rodilla, ¿sí? Va a tener dolor y lo primero que va a hacer es a tratar de caminar menos porque le duele, ¿no? Si sigue con dolor, el paciente va a dejar de caminar, va a tener miedo, se le va a atrofiar el cuádriceps. Sí, como se le atrofia el cuádriceps, recae mayor cantidad de peso sobre la articulación. Ese mayor cantidad de peso que recibe la articulación hace que se desgaste más. Como se desgasta más, tiene más dolor y así sucesivamente. ¿Sí? La actividad física y fortalecer, en el caso de la artrosis de rodilla, el cuádriceps, que ya por solo hecho de tener artrosis y dolor crónico, tiene una atrofia. Si ustedes no sé, si alguno de sus, sobre todo la artrosis de rodilla es más frecuente en el varón, en alguno de sus padres, ¿sí? Mayores a 50, ¿sí? Tienen dolor de rodilla, tienen un diagnóstico de artrosis de rodilla o en sus abuelos, si le miran la rodilla y le tocan el cuádriceps, van a ver que prácticamente donde debería estar el vasto interno, ¿sí? Donde debería estar el vasto interno, meten el dedo y tocan el fémur directamente. Tiene una atrofia muy marcada que es como un reflejo que se da, ¿sí? En la fisiopatogenia de todo el cuadro articular, que hace que se atrofie el músculo. Entonces, parte fundamental de esto es que el paciente camine, haga ejercicios isométricos, haga ejercicios de carga articular controlada, ¿sí? Es sumamente importante mantener atrofia muscular. Y por otro lado, más allá del beneficio propio de lo articular, lo que va a tener es el beneficio de lo cardiovascular, de no quedarse encerrado, ¿sí? De conservar o mejorar la capacidad funcional. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es sentirse que no puede hacer algo. Por ahí en realidad es así, a uno no le importa algo hasta que no le dicen que no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, la persona que se siente limitada, que siente que no puede salir a hacer las compras, que no puede salir a caminar, que no puede, ¿sí? Va entrando en un cuadro de depresión que empeora todo esto, porque si está deprimido no va a salir, le va a costar más, ¿sí? Y va a aumentar todo el cuadro doloroso en general. Entonces, actividad física y descenso de peso
Son las dos cosas que demostraron no solamente mejorar el dolor, sino también controlar la enfermedad. Bien, después las otras cosas que tienen para el manejo del dolor, ¿sí? Obviamente, esto de educación en neurobiología del dolor es esto que les acabo de decir, intervenir en todos estos puntos, actividad física, sacarle el miedo al paciente a cada actividad física, ¿sí? Sacarle el miedo a que se lastime por caminar y demás. Obviamente que si tiene dolor cada vez que sube una escalera, eh, le cruje la rodilla y se le caen las lágrimas de dolor, uno no le va a recomendar que suba una escalera, pero sí por ahí que camine en llano, que use un bastón, pero que se mueva dentro de sus posibilidades es importantísimo. Otra ventaja que tiene el moverse es que mantiene la coordinación motora. Si caminar es un acto complejo que requiere la coordinación no solamente de las piernas, sino también de los brazos, la mirada, ¿sí? Todo, ¿sí? Si además agrega algún otro ejercicio que implique la coordinación motora, eso va a hacer que el paciente no solamente tenga buena masa muscular, o no tan mala masa muscular, y por otro lado, eh, que, por ejemplo, si se tropieza, caiga mejor. El paciente que no está condicionado físicamente y no tiene coordinación, se tropieza y cae como una bolsa de papas, seco, tuco. El paciente que está más o menos acondicionado y eso, por ahí se cae, ¿sí? No quiere decir que no se vaya a caer, por ahí se cae, pero se acomoda mejor y tiene menos posibilidades. Está demostrado yo puedo decir que el paciente que hace actividad física se fractura menos. Bien. En algunas situaciones particulares, además de los analgésicos, cuando ya la articulación está destruida y uno le pone todo el arsenal para manejo del dolor que tiene, ¿sí? Hace actividad física dentro de sus posibilidades y está en un peso adecuado, no puede bajar más, uno considera que no es la causa, recuerden las alternativas quirúrgicas. Si una rodilla que duele a pesar del tratamiento analgésico adecuado y que limita al paciente al punto de no poder hacer nada, eh, tiene que ir a cirugía, ¿sí? Tiene que ir a cirugía. Hoy en día los reemplazos de cadera y de rodilla no son lo que era antes, que el paciente estaba semanas y semanas en reposo, sin moverse. Hoy en día le hacen el reemplazo, le ponen la prótesis y si se lesiona a la mañana, a la tarde ya se está parando y al otro día se va de alta si no hay complicaciones. Entonces, si se necesita, es fundamental porque le cambian la vida al paciente. Lo sacan de la inmovilidad y del dolor permanente y va recuperando su vida, ¿sí? Obviamente que no toda artrosis requiere reemplazo, ¿no? Y además de los reemplazos, muchas veces la artrosis se produce en una articulación que está desviada y es una artrosis secundaria, por ejemplo, un pie valgo o una fractura y queda un pie más corto, entonces esa rodilla hace artrosis, ¿sí? Entonces, a veces las correcciones ortopédicas, ya sea con plantillas, con realces o a veces directamente con osteotomías, ¿sí? Se corrompe el hueso y se lo acomoda un poquito, como le hicieron a Messi, ¿sí? Se rompe el hueso y se lo acomoda un poquito para mejorar las líneas de fuerza y la alineación ósea. Entonces, a veces en estas situaciones, cuando falla todo lo médico, tiene indicación. El dolor es algo subjetivo, por lo cual uno necesita cuantificarlo de alguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué necesita cuantificarlo? Porque no hay un solo determinante del dolor y un paciente puede percibir más o menos dolor por influencia de un montón de cosas. Si, por ejemplo, si alguien está deprimido, angustiado y demás, un mismo estímulo doloroso lo va a percibir como mayor. Entonces, como hay un componente subjetivo muy complejo de evaluar, si uno trata de objetivarlo de alguna forma y las escalas visuales, ya sean la escala análoga visual y demás, que es lo que tienen acá, ayuda para saber cuánto le está doliendo al paciente realmente. Tengo una Entonces, pregunta. sí, En la diapositiva anterior decía ortesis, no estoy muy seguro, pero ¿son como o férulas férulas, o plantillas, sí, como sostén? exactamente, que tratan de devolver la alineación de la articulación que está alterada. Exactamente, eso es una ortesis. Ah, bien. Ujú. Bueno, acá el dolor, como es algo subjetivo, se trata de objetivar, o sea, que sea
cuanti- cuantificar o al menos semi-cuantificar por medio de escalas. Entonces se le pregunta al paciente en qué parte de la escala visual está o en qué número está del 0 que no tiene dolor y 10 el máximo dolor que tuvo en su vida, ¿sí? Entonces se clasifica como dolor leve, moderado o intenso. Fíjense que además de la percepción dolorosa que tiene, incluye si tiene o no limitación de la actividad de la vida diaria, por esto que les digo, ¿sí? Un hombre que tiene algo de dolor seguramente se lo va a percibir como muy doloroso, ¿sí? Y sin embargo, por ahí no tiene limitación de las actividades de la vida diaria. Entonces, más allá de lo que dice, ¿sí? Si no tiene impacto en las actividades de la vida diaria, probablemente sea un dolor no tan intenso. Ahora bien, por ahí alguien con un umbral muy alto del dolor que está acostumbrado, ¿sí? Por trabajo, por lo que sea, gente de campo y demás que está acostumbrada al trabajo manual, percibe menos el dolor, pero les dice que tiene un dolor, por ejemplo, 5 en 10, pero que le limita absolutamente todas las actividades. Entonces ahí cambia la cuestión. Entonces, no solamente tiene en cuenta la percepción dolorosa, cuánto le duele, sino si eso impacta en actividades diarias, como, no sé, ir al supermercado, hacer las compras, ¿sí? Bañarse, o si también interfiere con el sueño o no. Entonces, uno con esto tiene una idea de cuánto le duele al inicio, le va a poner un tratamiento y va a hacer un seguimiento si tiene respuesta o no. Si tiene respuesta, si tiene eficacia, por un lado, y si tiene efectos adversos por otro. Ujú. Entonces, cuando empieza el tratamiento del dolor, por ejemplo, empezamos paracetamol, tenía un dolor de 4 en 10, empiezo el paracetamol a dosis adecuadas, lo cito a la semana, a las 2 semanas, y me dice que de 4 bajó a 2 y había algunas cosas que no podía hacer y ahora las está pudiendo hacer tranquilo. Entonces, ahí tuve una respuesta y estoy en un rango de dolor aceptable. Uno no trata de llevar a cero, ¿sí? Absolutamente, sino que trata que el paciente recupere funcionalidad y que no tenga que sufrir, o sea, que tenga un dolor, una molestia que sea mínima. Si este paciente, por ejemplo, no responde, si no es un dolor leve, si en realidad es un dolor severo, yo por ahí directamente no voy a empezar solo con paracetamol, sino que voy a combinar, ¿sí? Si tiene un dolor moderado o severo, yo probablemente no empiece solo con paracetamol, sino que le voy a poner el paracetamol de base y le voy a agregar codeína, tramadol, algún opiáceo leve, haciendo sinergia con el paracetamol, ¿sí? Si la codeína y el paracetamol lo mejoran y logro mi objetivo de dolor, ¿sí? Que en realidad mi objetivo de que el paciente recupere su actividad y prácticamente no tenga dolor, me quedo con eso. Si no, lo que voy a hacer es escalar en la terapéutica y voy a poner un opiáceo más fuerte, por ahí puedo llegar a morfina en algún momento, ¿sí? Y voy a tener además otras medicaciones, que son los coadyuvantes, que los van a utilizar principalmente en las formas crónicas cuando el paciente tenga un componente emocional agregado o un componente neuropático, porque son drogas psicotrópicas, tanto la duloxetina, la gabapentina, la amitriptilina, la pregabalina, son drogas psicotrópicas que la van a utilizar en dosis bajas en los pacientes con dolor. ¿Sí? Y eso ayuda a controlar el dolor cuando hay algún componente de sensibilización central a nivel del cerebro o bien del nervio periférico. ¿Sí? Y obviamente siempre en cada visita van monitoreando la respuesta al dolor. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No, no llego a escuchar. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Si no, seguimos con el siguiente caso. Bueno, el siguiente, el siguiente es un fenotipo, ¿sí? Es un paciente de un adulto joven que tiene algunas características, ¿sí? Fenotípicas particulares y que consulta por dolor en la rodilla derecha principalmente.
Dice que tiene dolor, que está aumentada de temperatura y que directamente no se la puede tocar porque le duele muchísimo. ¿Sí? Se le caen las lágrimas. ¿Qué les parece este paciente? Si es monoarticular y de articulaciones grandes, y si tiene fiebre o algo que indique compromiso sistémico, puede ser una eh, artritis séptica. Ok, bueno. Otra. Bien, alguien dijo gota, sí, pero el concepto, el principal concepto acá es que si tiene una monoartritis, por más que yo piense que tiene, no sé, tiene sobrepeso, tiene insulina resistencia, además está tomándose un vinito o una cerveza, sí, por más que yo piense que tiene todo el perfil metabólico para tener una artritis gotosa, si el paciente tiene una monoartritis de primer episodio, ¿qué tengo que hacer sí o sí? Descartar la Para artritis decirte, séptica. ¿Y cómo la descartás, Agustín? Función. para tesis no era Claro. el nombre, extraes el líquido Artrocentesis. La sinovial. Extracción. la paracentesis de la panza, sí, le tienen que Ah, hacer ok. una artrocentesis, la tienen que punzar. Toda monoartritis, primer episodio, si no queda claro el cuadro, la tienen que punzar, ¿sí? Y la mandan a cultivo y demás. Entonces, en este Aunque paciente, no ten... sí, Perdón, aunque no tenga fiebre. aunque no tenga fiebre, Mm. ¿sí? Aunque no tenga fiebre. Si el paciente tiene una monoartritis como primera manifestación, hay que hacerle la punción, se manda a cultivo y no solamente eso me sirve para lo infeccioso, sino que también le saco líquido y lo veo al microscopio de luz polarizada para ver si hay cristales. Entonces, en un paciente con monoartritis, como concepto, puede ser una urgencia reumatológica, ¿sí? O infectológica, porque puede ser una artritis séptica, pero en una monoartritis, si el cuadro clínico no queda claro, ¿sí? Si a uno le queda claro que es una gota, listo, no necesita hacer mucho más, pero si no queda claro o si es el primer episodio, sobre todo en un lugar atípico como es la rodilla y no en el dedo gordo y demás, que es lo más frecuente, uno lo tiene que pinchar y mandar a estudiar, ¿sí? Una pregunta, o sea, en este caso, ponele que estás 90% seguro que es una gota o alta sospecha de que es una gota, pero igual lo pulsás y lo tratás empíricamente o esperas en un caso en el que estás 90% seguro que es gota, ponele. No, 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 No se si le lo que puede dar decían, ahí colchicina combinan, perdón, sí. sí, no sé, si estás en la duda, en lo que esperas a que lleguen los resultados, no le puedes hacer administrar colchicina o algún antiinflamatorio, un medicamento para gota y ver Sí, si sí, sí. reduce Por el eso. dolor. Sí, sí, tenés que hacer algo, obviamente. Si estás en la duda si es infeccioso o no, probablemente lo que hagas, lo pinchás, ¿sí? Lo pinchás y le vas a iniciar tratamiento antibiótico de forma empírica, ¿sí? Entonces, básicamente, si el paciente tiene fiebre, tiene la rodilla así y demás, yo lo pincho, ¿sí? Le inicio antibióticos y cuando tengo el resultado positivo o negativo, veo qué hago. Ahora bien, si no tiene fiebre, si no tiene tanta leucocitosis, a mí me parece, estoy casi seguro que es una gota, lo que voy a hacer es, lo voy a pinchar, lo voy a mandar a estudiar, voy a mirar al microscopio si lo tengo disponible, que no siempre está disponible, y le voy a empezar tratamiento para gota probablemente, y lo voy a monitorear de cerca. ¿Qué empezarían en este paciente para gota? Lo pincharon, le sacaron líquido, lo están procesando, ¿sí? Todavía no está el cultivo, el resultado del cultivo, y les parece que es una gota. ¿Qué podrían empezar? Y primero para Colchicina. tratar el dolor. Bueno, hay que manejarle el dolor y el proceso inflamatorio agudo, ¿sí? En ese caso, lo que van a hacer, ¿sí? Es iniciar colchicina, dosis de 1 miligramo perdón, 1 miligramo día o 2 miligramos por día, por al menos una semana, y pueden iniciar alguna otra medicación para el dolor. ¿Qué otra medicación podrían usar? AINES, ibuprofeno, antiinflamatorio. Sí, Diclofenac puede ser. ¿Qué cosa? Diclofenac. Podrían usar cualquier AINE en dosis antiinflamatoria adecuada. Perfecto. ¿Qué otra cosa podrían usar?
¿Algún opioide? De acá es bien inflamatorio. El opioide te va a ayudar con el dolor desde ya, pero no con la inflamación. ¿Corticoides? Sí, si la otra alternativa serían corticoides. ¿En qué pacientes evitarían usar AINES y por ahí le darían más corticoides? Paciente con insuficiencia renal o con riesgo de sangrado digestivo. Bien, básicamente los pacientes que tienen antecedentes de hemorragia digestiva alta, tienen antecedentes de úlceras, ¿sí? Son pacientes que uno debería evitar el uso de AINES y en caso de usarlos, sí o sí con con extremo cuidado de gastroprotección, con omeprazol y demás. Y por otro lado, los pacientes que tienen patologías renales crónicas, porque el uso de AINES puede deteriorar la función renal. Son dos de las situaciones. Hay un grupo etario que junta las dos cosas, mayor susceptibilidad de hemorragia digestiva y mayor probabilidad de que tenga deterioro de la función renal, que son los pacientes añosos, por lo cual los pacientes de edad avanzada, mayor a 70 años, deberían tener cuidado con las dosis que usan y por el tiempo que lo usan. No es que no lo puedan usar, sino usar las dosis más bajitas que se puedan por el menor tiempo posible y con gastroprotección. Bien. Y en el caso de usar corticoides, ¿qué dosis usarían? Es una artritis, usarían más o menos lo que usan para una artritis reumatoidea, ¿sí? Entre 8 y 20 miligramos de meprednisona podrían utilizar y van viendo la respuesta. Pregunta, si el paciente está así, viene así con esto, ¿sí? Y ustedes consideran que en J le ponen la colchicina, le ponen un poco de corticoide, ¿qué hacen? No, no viene tomando lopurinol, ¿se lo ponen? ¿No se lo ponen? Sí, pero creo que después del ataque agudo, ¿o ¿Por no? qué, Yasmín? Porque no me acuerdo bien cómo era, pero como que podía reactivar el ataque agudo de gota. Bien, Entonces vos lo tenías que administrar junto con colchicina para sí, evitar eso. No me acuerdo bien. bien el mecanismo. Igual. Bien, el alopurinol lo que hace es inhibir la santina oxidasa. La santina oxidasa es una enzima clave para formar ácido úrico. Si la inhibo, lo que voy a hacer es tener menos concentración de ácido úrico, plasma. Si tengo menos concentración de ácido úrico en plasma, por una cuestión de equilibrio químico, el ácido úrico que está en los tejidos se desplaza hacia el plasma, se movilizan los cristales de urato monosódico que están en los tejidos. Y eso genera a veces una crisis gotosa per se. Entonces, siempre que hacen un cambio en la dosis de alopurinol, ¿sí? Uno tiene que tener ese recaudo. A veces incluso uno, cuando el paciente ya le ha pasado, agrega o cambia alopurinol y le deja la colchicina por una semana, por 10 días, para que no haga crisis, ¿sí? Entonces, en la crisis aguda, gotosa aguda, el paciente, si no venía tomando alopurinol, no se lo agregan. Y si lo venía tomando, no se lo sacan, ¿sí? Eso es el concepto tradicional. Hoy en día se está revisando eso y muchas veces si se inicia colchicina, se inicia alopurinol, pero no cambia tanto, la verdad. Sí, sepan que esto que mencionamos, que en el cuadro agudo, los pacientes no deberían agregar ni sacar el alopurinol como concepto. Bien. Bueno, habitualmente se le inicia colchicina, ¿sí? Un AINE más un corticoide, ¿sí? En cualquiera de esas combinaciones, y se espera una semana, ¿sí? Una semana o hasta que resuelva el cuadro clínico. Una vez que resuelve y se le va la inflamación o empieza a ceder, uno empieza a agregar el halopurinol con colchicina habitualmente por una semana, si lo tolera, ¿sí? Y no tiene crisis, saca la colchicina y empieza a subir gradualmente el halopurinol. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Sí, el objetivo terapéutico en este paciente, por ejemplo. Reducir el ácido úrico. Reducir el ácido úrico ¿a qué nivel? En sangre. Sí, pero ¿a cuánto?
Está demostrado que bajar en pacientes que tienen gota sin tofos. No es el caso del paciente este, que esas son las manos. Bueno, esas son las manos de un paciente con gota. Esto que ven acá, sí, es un tofo muy, muy grande, grotesco, ¿sí? Acá también. Incluso este tofo, cuando veían las radiografías, estaba erosionando el hueso, ¿sí? Esto es todo urato monosódico. Si eso lo pinchan con una aguja, ¿sí? Sale como una crema blanca y grumosa, que es, digamos, es los cristales de urato monosódico. Entonces, ¿Y en eso un se paciente, drena? lo podés drenar si se infecta o molesta. Pero habitualmente, si no le genera molestia y demás, no se tocan, y lo que se tiene que hacer es bajar el ácido úrico, porque si lo sacás y no bajás el ácido úrico, recurre, recae, ¿sí? O Ok. recibe. Entonces, el control metabólico es lo más importante. Entonces, en el paciente sin tofo, lo que van a hacer es buscar un objetivo de ácido úrico menor a 6 miligramos por decilitro crónicamente, mientras que el que tiene gota o insuficiencia renal, porque la gota es una enfermedad sistémica que también puede afectar los riñones, lo que van a buscar es bajar el ácido úrico de forma sostenida por debajo de 5, más abajo, para lograr que se disuelvan los tofos y lograr que, eh, que no empeore la función del riñón. Bueno, ahí queda, cuánto hace que no usaba estas cosas en pandemia, era todo el tiempo por acá. Entonces tenías la suscripción, no tenías problema del límite de 40 minutos, etcétera. Ahora se termina. Voy a ir armando porque queda poquito tiempo. Armo otra reunión, ¿sí? Así ya les paso el link antes de que se acabe. Dale, Entonces, dale. para la próxima veo qué caso pasó con la otra. Se los paso y voy cerrando, voy finalizando.